eh, sobre un tema eh, que le hemos titulado Dios tiene el control. Y es que en un momento vamos a estar yendo a uno de los episodios más dramáticos que podemos encontrar en la palabra, en las escrituras. Y es que a veces hay situaciones que quizás se pueden escapar de nuestras manos. Quizás pueden haber situaciones, momentos en esta vida. Yo no sé si usted dentro de las diferentes anécdotas que tendría que contar, no sé si en algún momento han habido cosas que se han escapado de su control, que se le han salido de las manos, y estoy seguro de que así ha sido. De hecho, podríamos mencionar en este tiempo, el 2020, estoy seguro que muchos de nosotros teníamos diferentes planes, teníamos diferentes proyecciones. De hecho, estoy seguro también, estoy más que seguro de que muchos de ustedes estaban teniendo un inicio de año excelente, porque estaban llevando a cabo y se estaba encaminando todo aquello que cada uno de nosotros nos habíamos trazado para este 2020. Y pues ninguno de nosotros estábamos a la espera de que esto vendría, ¿verdad? Realmente esto vino a sorprendernos, y realmente esta situación fue algo y es algo que se ha escapado realmente de las manos de todos, tanto de biólogos, ¿verdad?, de científicos y de muchas personas. En muchas áreas esta situación realmente se ha salido de las manos, porque a pesar de que hay personas que son muy previsoras, a pesar de que hay personas o quizás en algún momento nosotros también podríamos ejercitarnos en esa área del poder ser previsores, es decir, del poder ver más allá, porque en cualquier momento sabemos que pueden suceder cualquier eventualidad, que no estamos exentos de que esas eventualidades se presenten. Sin embargo, pues estoy más que seguro de que a pesar de que siempre hay personas que son previsoras, y hay personas, hay países del primer mundo que están bien preparados, pero realmente esta situación vino a afectarnos y vino a agarrarnos a todos desprevenidos. Es decir, nadie, absolutamente nadie estaba preparado para poder enfrentar esta situación. Es decir, esto ha sido una situación que se ha escapado del control, aunque ahorita pues ya hemos visto muchos países que ya han descubierto pues la cura, algunas vacunas, y que están en proceso de distribución, de circulación, pero para que todo eso suceda definitivamente va a representar todo un tiempo, ¿no? Entonces hay que esperar. Pero bueno, estoy mencionando esto porque le decía, hay cosas que se escapan de nuestro control. Hay cosas que se escapan de nuestras manos. Hay cosas que nosotros no las teníamos pensadas. Nosotros no teníamos planificadas muchas cosas que podrían suceder o que vendrían a nuestras vidas. Sin embargo, pues han habido diferentes situaciones o circunstancias que en algún momento de la vida nos vienen a sorprender. Cosas inesperadas. Cosas que nosotros cuando menos lo pensamos se hacen presentes y nos vienen a sorprender. Nosotros somos sorprendidos porque hay algunas eventualidades que nunca las esperamos. Y a pesar de que nosotros quizás no estamos preparados para poder enfrentar algunas situaciones en nuestras vidas, necesitamos entender que Dios siempre está en control de todas las cosas que quizás a usted y probablemente a mí nos pueden sorprender. Aquellas cosas inesperadas, aquellas cosas que se escapan del control de nuestra sabiduría, de las capacidades que nosotros podríamos tener como personas, aquellas cosas que realmente nosotros ya no podemos controlarlas. Aquellas cosas que se escapan de nuestras manos,
Quizás usted y yo no podríamos con ellas, pero el Dios al cual usted y yo le servimos, Él sí tiene todo bajo control. Él sí tiene todo bajo control y no hay absolutamente nada que se escape de sus manos. Es decir, nada de lo que sucede en esta vida puede agarrar a Dios por sorpresa o desprevenido, porque necesitamos entender en esta noche que todo lo que viene de la mano de Dios. Todo viene precisamente con un plan específico para cada uno de nosotros. Y yo quiero en este momento, y espero que a través de esta palabra que queremos comunicar, podamos entender que Dios está en control, independientemente de la situación que usted esté enfrentando, independientemente cuál sea el problema. Independientemente, amado hermano y hermana, cuál sea el proceso, quizás por muy difícil, por muy oscuro, por muy negativo, independientemente cómo se vea el panorama a su alrededor, en esta noche yo quiero comunicarle que Dios está en control de todas aquellas cosas que suceden a nuestras vidas. Quiero que por favor usted pueda recordar conmigo, y si gusta me acompaña al capítulo número 11 del Evangelio de Juan. Como le decía, este capítulo es un capítulo que presenta un episodio bastante dramático, presenta un episodio muy conmovedor, presenta pues un evento que realmente vino a conmover a toda una población que se encontraba alrededor de esta familia, y precisamente me refiero a la familia de Lázaro, es decir, estos tres hermanos que era María, Marta y Lázaro. La escritura nos enseña en el capítulo número 11 del Evangelio de Juan. Escuche lo que dice entre letras este texto: estaba entonces enfermo uno llamado Lázaro de Betania, la aldea de María y de Marta su hermana. María, cuyo hermano Lázaro estaba enfermo, dice la palabra, fue la que ungió al Señor con perfume y le ungió los pies con sus cabellos. Versículo 3, escuche esto. Estoy seguro de que muchos de nosotros en tiempos de crisis precisamente hemos hecho esto. Dice el verso 3: enviaron pues las hermanas para decir a Jesús: Señor, he aquí el que amas está enfermo. Y oyéndolo Jesús dijo, preste atención a las palabras que estamos leyendo. Oyéndolo Jesús dijo: esta enfermedad no es para muerte, sino para la gloria de Dios, para que el Hijo de Dios sea glorificado por ella. Dichas estas palabras, continúa el siguiente texto diciendo, verso 5, y amaba a Jesús a Marta y a su hermana y a Lázaro. Pero tome nota de lo que dice el verso 6. Es impresionante la actitud, la acción que va a tomar Jesús. Dice el verso número 6. Cuando oyó pues que estaba enfermo, se quedó allí, dice, 2 días más en el lugar donde estaba. A mí me impresiona cuando leo estas palabras, porque a Jesús le van a dar una noticia que era de vida o muerte. A Jesús le van a dar una noticia de carácter de urgencia. A Jesús lo mandan a llamar para que Él pueda llegar a asistir a una persona que se encuentra bajo un cuadro de salud bastante difícil, bastante negativo. Y es que básicamente Lázaro se encontraba bajo una condición de salud, aunque la escritura, el texto no nos muestra en específico cuál era el problema, cuál era esa crisis de salud que Lázaro estaba enfrentando. Lo que sí sabemos es que la enfermedad era una enfermedad de muerte.
Y sin duda alguna el cuadro que Lázaro estaba presentando era un cuadro bastante dramático, quizás muy conmovedor, de manera que Marta, dice la palabra, y María mandan a llamar inmediatamente a Jesús para que pueda hacer algo por aquel a quien Jesús ha manifestado y ha expresado que le ama. Aquel a quien Jesús ha manifestado que le tiene una estima, un aprecio bastante grande. Por lo que María y Marta sin duda alguna pensaron que cuando Jesús escuchara aquel mensaje, cuando Jesús escuchara aquella noticia, sin duda alguna María y Marta pensaron que inmediatamente Jesús iba a dirigirse hacia donde ellas se encontraban. Ellas sin duda alguna pensaron que Jesús iba a dejar por un lado cualquier actividad, cualquier compromiso que hubiese adquirido en ese momento. Jesús lo iba a dejar para luego poder cumplir con ellos y dirigirse a la aldea de Betania, donde se encontraba Marta, María y Lázaro. Pero es sorprendente, amados hermanos, y como les repito, una historia muy conmovedora, porque podemos ver una actitud o una acción que toma Jesús al poder escuchar esta noticia, al poder escuchar el mensaje que le van a comunicar. El verso número 6 dice que cuando oyó pues que estaba enfermo, dice la palabra que se quedó 2 días más donde Jesús se encontraba. Jesús sabía perfectamente que el problema, la situación que Lázaro estaba enfrentando y que por supuesto esta familia estaba enfrentando era una situación bastante difícil. Era una situación, como ya lo hemos mencionado, una situación de vida o muerte. Una situación en donde se necesitaba una intervención inmediata. Y pareciera quizás para Marta, para María, y por qué no decirlo también para nosotros como seres humanos que desconocemos la mente de Dios, desconocemos el obrar de Dios, el actuar de Dios, el mover de Dios. Para nosotros quizás pareciera locura que Jesús se quedara 2 días más cuando la situación era tan crítica, era una situación de emergencia donde se necesitaba que Jesús se hiciera presente. Pero Jesús determina quedarse 2 días más en el lugar y en las actividades que Él se encontraba haciendo. Y es que la respuesta es bastante sencilla, amados hermanos y amigos que nos ven en esta noche. El Señor está bajo control en todas aquellas cosas que pueden suceder a nuestras vidas. A veces nosotros nos cuesta entender y comprender los planes, los propósitos, la mente, como ya lo he mencionado hace un momento, el actuar, el mover de Dios. A veces nosotros, como resultado de que en pleno siglo XXI nos encontramos llevando una vida bastante agitada, bastante ligera, a veces quisiéramos que con solo poder chasquear los dedos, quisiéramos que las cosas se dieran, o quisiéramos que Dios actuara, quisiéramos que Dios hiciera algo para poder solucionar el problema, la situación, la crisis, la emergencia, ¿sí? La situación que estamos atravesando. Cuando en realidad a nosotros muchas veces se nos pasa por alto recordar que Él tiene el control de todas las cosas. Que Él tiene el control de todas aquellas cosas que suceden en nuestras vidas, que suceden en nuestro hogar. Como también el Señor tiene el control de todas aquellas cosas que suceden a nuestro alrededor. Cuando nosotros vemos, amados hermanos, que hay cosas que se escapan de nuestro control, cuando nosotros notamos y percibimos que aquellas cosas que están sucediendo a nuestro alrededor
nosotros ya no podemos con ellas. Muchas veces nosotros entramos en un estado de agitación. Entramos en un estado de desesperación. Entramos bajo un estado de ansiedad. Y como resultado de ello, entonces nosotros comenzamos a ponernos ansiosos y comenzamos a desesperarnos, comenzamos a inquietarnos y en nuestra desesperación queremos encontrar la solución del problema. Queremos encontrar la solución de esa situación que estamos enfrentando. Y muchas veces en nuestra desesperación nosotros comenzamos quizás a tomar decisiones y a tomar medidas que muchas veces, yo no sé si a usted le ha pasado, no sé cuántos podamos decir amén a esto, no sé cuántos podamos identificarnos, pero muchas veces nos ha pasado que con el afán de querer controlar la situación, con el afán de querer solucionar el problema, quizás con el deseo de quererle encontrar la salida a aquello que estamos enfrentando, más lo complicamos. Hacemos que la situación se agrave más y complicamos más la situación que estamos atravesando. Yo no sé a cuántos les ha pasado, pero muchas veces nosotros en desesperación queremos encontrar la solución a los problemas y lo que hacemos es empeorar la situación. Y por eso le decía hace un momento, cuando a nosotros se nos olvida que Dios está bajo control de todas las cosas. Este episodio, este momento a mí me sorprende bastante porque esta familia estaba enfrentando una crisis. Una crisis quizás que puede diferir a esa crisis, a esa situación, a ese problema, a esa realidad que usted está experimentando en este tiempo. Esta familia estaba experimentando esta crisis. La crisis giraba bajo la enfermedad del hermano de estas dos mujeres. Se encontraba bajo un cuadro bastante difícil. Y ellas se encontraban desesperadas, esperando que el autor de la vida, aquel que había dado vista a los ciegos, aquel que había hecho caminar a paralíticos, aquel que había resucitado muertos, aquel que había operado muchos milagros y muchas sanidades, le mandan a llamar para que pueda orar, para que pueda poner las manos sobre Lázaro y aquel varón pueda cobrar la vida, pueda volverse a incorporar y vuelva a gozar de salud plena. Pero resulta de que cuando Jesús escucha la petición de aquellas dos muchachas, Jesús dice la palabra que prefiere quedarse 2 días más. A veces a nosotros nos pasa, mis hermanos amados, que estamos atravesando por momentos difíciles en nuestras vidas. Y en medio de esos momentos difíciles que estamos atravesando, pareciera como que Dios callara. Pareciera como que Dios guardara silencio. O pareciera como que el Señor no escuchara nuestra oración, como que el Señor no se dignara a escuchar nuestro ruego, nuestra súplica. Y pareciera como que el Señor fuera indiferente al momento, a la situación, al problema, a la realidad que estamos viviendo, porque no podemos ver ninguna intervención, no podemos ver ninguna respuesta de Él a nuestro alrededor. Y como le vuelvo a repetir, amado hermano y hermana, lo que sucede es que muchas veces a nosotros se nos olvida que Él tiene el control de todas las cosas y que Él no llega ni antes ni tampoco llega después, sino que el Señor se hace presente en el momento preciso,
El Señor se hace presente en el momento que Él ha decidido hacer acto de presencia. Él no se mueve en el momento en que nosotros queremos que Él se mueva. Él no llega cuando nosotros queremos que Él llegue, sino que Él se hace presente cuando a Él en su soberana voluntad le place hacerse presente. Por eso es que Jesús se queda 2 días más, pero permítame decirle lo siguiente: Jesús se queda 2 días más en aquel lugar donde Él se encontraba, pero ¿sabe qué? Todo estaba bajo control. El Señor tenía la situación bajo control. El Señor tenía todo bajo su control. No había absolutamente nada que se pudiese escapar de sus manos. Por eso es que el Señor le dice a los discípulos: esta enfermedad no es para muerte, sino para la gloria de Dios, para que el Hijo de Dios sea glorificado por ella. Por eso, amado hermano y hermana, yo no sé cuál es el proceso, no sé cuál es la situación, no sé cuál es el problema, desconozco cuál sea la enfermedad, desconozco cuál pueda ser la crisis que usted esté enfrentando en este momento, pero en este momento yo quiero recordarle que Dios tiene todo bajo control, y la situación que usted está atravesando es para que el nombre de Dios sea glorificado en su vida. No sé cuántos decimos amén en esta noche, pero esa situación que usted está atravesando, ese problema, esa circunstancia que quizás usted le ha traído aflicción, angustia, desesperación, esa situación, como lo mencionábamos al iniciar esta palabra, esa situación que se escapa de sus manos, esa situación que se escapa de su control, esa situación con la que usted no puede, hermano, lidiar, es para que el nombre de Dios pueda ser glorificado en su vida. Es para que el nombre del Señor sea glorificado en su hogar. Es para que el nombre del Señor pueda ser glorificado en su familia. No sé cuántos alabamos, exaltamos el nombre del Señor, y no sé cuántos en esta noche nos podemos atrever a creer que Dios, amados hermanos, está permitiendo ese proceso, ese problema, esa situación, esa crisis, esa enfermedad, esa dificultad, para glorificar su nombre. Yo no sé si usted en esta noche se atreve a creer que Dios está permitiendo ese problema, esa situación, para glorificar su nombre. Pero en esta noche yo le comunico esta palabra, porque estoy seguro de que el Señor quiere glorificar su nombre a través de esa situación que usted está atravesando, tal como lo dice acá el verso 4 del capítulo 11 de Juan que estamos leyendo. Jesús le dice a sus discípulos: esta enfermedad no es para muerte. Y aunque de hecho podemos recordar que Lázaro en efecto murió, pero como estamos diciendo, Dios está en control de todas las cosas. No hay absolutamente nada, escuche esto, nada se escapa del control de Dios. Quizás de sus manos y de las mías las cosas pueden salirse de control, pero de Dios nada se le escapa. Todo está bajo el control divino. Por eso, si usted puede repetirlo allí en su casa, dígalo con todo su corazón, afírmelo con fe. Nada se escapa del control de Dios, nada se escapa de las manos de Dios. Aún, amado hermano y hermana, por muy difícil que se pueda ver el panorama, por muy contraria que pueda verse la situación, por muy contraria, por muy adversa que pueda verse
esa situación que estamos atravesando, no hay nada que se escape del control de Dios. Todo está bajo su control. Él todo lo tiene controlado. Por eso en esta noche estamos citando este texto, estamos citando esta historia que les decía es bastante conmovedora. Una familia que se enfrenta a una crisis bastante difícil, como muchas veces nosotros a lo largo de nuestra vida hemos tenido que atravesar por procesos difíciles, procesos donde hemos pensado que quizás no vamos a encontrarle salida, procesos en donde todo se ve oscuro, procesos donde todo se ve negativo, procesos en donde todo se nos ve contrario. No hay nada que pueda ir a favor nuestro, sino que por el contrario podemos ver que todo nos es contrario. Pareciera que nosotros vamos en contra de la corriente y pareciera de que el problema, la situación que nosotros estamos atravesando, pareciera de que no tiene solución o no tiene salida. Pero hemos experimentado que cuando todo se ve negativo, cuando todo se ve adverso, cuando todo se ve contrario, tal como le pasó a Moisés, que la palabra dice que detrás de él venían los egipcios, venía el faraón y todo el ejército persiguiéndoles. Frente a Moisés se encontraba el Mar Rojo. De un lado se encontraba una montaña llamada Pihairot, y al otro lado se encontraba otra montaña llamada Baal Sepod. Es decir, Moisés no tenía ninguna alternativa. Moisés no tenía a ningún lugar a donde huir, a donde escapar. Porque imagínense, eran dos montes, y si subían ahí los iban a atrapar. Si retornaban atrás venían los egipcios, y frente a ellos se encontraba el Mar Rojo. ¿Cuántas veces nosotros nos hemos encontrado en esta vida bajo esas situaciones, bajo esas circunstancias, bajo esa realidad en donde pensamos y sentimos que no hay salida? ¿Cuántas veces nosotros sentimos y consideramos que el problema, la situación que estamos atravesando no va a tener solución? Y quizás eso es lo que nuestra mente dice, porque como bien le decía al inicio, quizás las situaciones están escapando de nuestras manos, quizás las situaciones están escapando de nuestro control, pero el que tiene todo bajo control siempre tendrá una solución. Siempre tendrá una salida, siempre abrirá caminos, siempre abrirá una senda, siempre nos dará una luz de esperanza para decirnos: no todo está perdido. Hey, hermano, hermana, hey, hijo, hija, no todo está perdido. Hay una salida, hay una solución. Ten ánimo, ten fe, ten confianza. ¿Cuántas veces el Señor ha venido? Y quizás en esta noche, a través de esta palabra, el Señor quiere decirle a usted, amado hermano y hermana: ten ánimo, ten confianza, ten fe. No todo está perdido. Hay solución, hay salida a tu problema, hay salida a tu situación. Yo estoy seguro de que en esta noche Dios quiere glorificar su nombre a través de esa situación que usted está atravesando. Dios quiere glorificar su nombre a través de ese proceso que quizás ha sido bastante difícil, ha sido bastante contrario a su vida. Recordemos, amados hermanos, que Dios nunca pierde el control de las situaciones que pueden pasar. Usted y yo hemos visto en algunas oportunidades diferentes situaciones, diferentes eventos. Por ejemplo, puedo recordar el caso en una ocasión de que alguien estaba encendiendo un fuego, y de repente pues aquel fuego encendió y pues vino un fuerte viento, y de repente el viento hizo de que algunas chispas se extendieran hacia un lugar donde había pasto seco. Y aquel fuego que iba a servir para poder cocinar y para pasar un picnic
un momento de campo en familia, se escapó de las manos de aquella familia, se escapó del control de ellos y de repente comenzaron a ver que se empezó a incendiar toda aquella zona boscosa y aquellas personas no pudieron controlar el fuego. Aquello se escapó del control de ellos. ¿Cuántas veces nosotros hemos perdido el control de las situaciones que estamos atravesando? ¿Cuántas veces nosotros hemos perdido el control de aquellas cosas que quizás nosotros iniciamos? O por qué no decir aquellas cosas que nosotros provocamos o aquellas cosas en las que nosotros nos metimos. Pero es bien interesante, bien impresionante que nuestro Dios no pierde el control. Él tiene el control de todas las cosas. Y no importa lo que usted esté pasando, no importa lo que usted esté viviendo, no importa, amado hermano, si usted no puede con esa situación que está atravesando en este tiempo. Recuerde, Dios nunca pierde el control. Esta situación que está atravesando María y Marta por su hermano Lázaro era algo que ellos no podían controlar. Quizás habían llamado a algún médico de allá de Betania. Quizás habían llamado a alguien para que pudiera asistir y poderle presentar los primeros auxilios a Lázaro, pero aquello se estaba escapando del control humano. Y es que eso es lo que pasa muchas veces. Hay situaciones que se escapan del control humano. Hay un punto en donde nosotros como hombres y mujeres ya no podemos con las situaciones que estamos atravesando. Hay un punto, hay un momento en la vida del ser humano en donde nosotros tocamos fondo. Y nosotros, al igual como Pedro, le decimos: Señor, ayúdame que perezco. Pedro se estaba hundiendo. Y muchas veces necesitamos decirle: Señor, ayúdame, porque yo con esta situación, yo no puedo. Esta situación yo ya no la puedo controlar, pero ahí es donde hace acto de presencia aquel que nunca pierde el control. Aquel que nunca pierde el control, mis hermanos amados. Por eso es que en esta noche, si hay cosas que se están escapando de su control, yo creo que será un buen tiempo y un buen momento para podernos acercar con un corazón sincero delante de Dios, y lo vamos a hacer al finalizar este tiempo. Por eso siga con nosotros, porque al final estaremos orando precisamente por esa situación. Al final estaremos orando por esa circunstancia que usted está atravesando, que se está escapando de sus vidas. Las cosas, mis hermanos amados, no se dan muchas veces como yo quiero, sino que las cosas necesitamos entender nosotros que las cosas se van a dar y van a suceder como Dios quiere. Quizás María y Marta pensaron que al mandar a llamar al maestro, el maestro inmediatamente se iba a dirigir a la aldea de Betania y el maestro iba a poner las manos, el maestro iba a orar por Lázaro y Lázaro iba a ser sanado. Pero una de las cosas que necesitamos entender en esta noche es que las cosas muchas veces no se dan y no van a suceder como nosotros queremos que sucedan. Por eso le decía hace un momento, a veces nosotros quisiéramos que solo con chasquear nuestros dedos, a veces quisiéramos que solo con un tronido, ¿verdad?, las cosas sucedieran, las cosas se dieran. A veces nosotros quisiéramos, y ese es el problema que tenemos, muchas veces quizás vemos a nuestro Dios como alguien que simplemente recibe órdenes y le podemos decir: haz esto y lo tiene que hacer, haz lo otro y tiene que obedecer a nuestra orden, y Dios no es así. Necesitamos entender en esta noche también esto, mis hermanos amados, que
que Dios no es ese Dios a quien usted y yo le podemos dar órdenes y a quien usted y yo le podemos decir o le tenemos que indicar qué tiene que hacer, porque Él hace las cosas en su soberanía, como a Él le placen. Por eso estamos mencionando en este momento, las cosas no van a suceder muchas veces y no se van a dar como muchas veces nosotros las queremos o como muchas veces nosotros las pedimos, sino que las cosas se van a dar y van a suceder como a Dios le place. Por eso necesitamos recordar lo que el profeta Isaías declara en el capítulo 55, diciendo: porque mis pensamientos no son vuestros pensamientos, ni mis caminos vuestros caminos. Si tan solo nosotros lográramos comprender el obrar, el actuar de Dios, entonces entenderíamos que cuando las cosas no se dan como yo quiero o como yo las pido, entonces esto me permitirá a mí descansar, porque entonces yo voy a lograr entender que las cosas no se van a dar como yo quiero que se den, sino que las cosas se van a dar a la manera de Dios. Las cosas se van a dar a la manera de nuestro Padre Celestial. Por eso Jesús decía en una oración tan interesante, y que creo que debería de ser la forma en que nosotros deberíamos de orar y de pedirle al Señor, independientemente cualquiera que sea nuestra necesidad. Señor, si es posible, decía el maestro, pase de mí esta copa. Pero Jesús no le vino a imponer al Padre: Señor, que se haga esto que yo quiero y que se haga de la forma como yo quiero, sino que Él simplemente vino a hacer una petición: Señor, si es posible, pueda pasar de mí esta copa, pueda pasar de mí este proceso, pero no se haga como yo quiero, sino que se haga conforme a tu voluntad. Cuando nosotros, mis hermanos amados, logramos entender estas cosas, entonces vamos a comprender que las cosas no van a suceder como yo quiero, sino que las cosas se van a dar como Dios quiere. Las cosas se van a dar a la manera de Dios. Por esa razón es que cuando vamos allá adelante, regresemos nuevamente, porque estamos en el capítulo número 11 de Juan. Vayamos al capítulo 11 y leamos el verso 11. Vamos a ir saltándonos algunos textos. La historia no la leemos toda porque ustedes la saben, ustedes ya la han leído, pero escuche lo que dice este texto. El verso 11 dice: dicho esto, les dijo después: nuestro amigo Lázaro duerme, mas voy para despertarle. Es decir, el Señor está al pendiente, mis hermanos. Él está consciente de lo que a nosotros nos sucede, puesto que Él está en control de todas las cosas. También Él sabe perfectamente bien todas aquellas cosas que suceden en nuestras vidas, todas aquellas cosas por las que nosotros pasamos. El Señor conoce su aflicción, el Señor conoce su dolor, el Señor conoce la angustia que usted ha estado atravesando. El Señor no pasa por alto esa enfermedad, ese problema de salud que usted ha estado atravesando. El Señor no pasa por alto, amado hermano y hermana, esa situación que usted está atravesando y que quizás ha traído bastante sufrimiento a su vida. Cuando pareciera que el Señor calla, cuando pareciera, como lo decíamos al iniciar esta palabra, cuando pareciera que el Señor guarda silencio, Él conoce perfectamente lo que usted está viviendo, lo que usted está atravesando. Por eso el verso 11 dice: nuestro amigo Lázaro duerme, voy pues a despertarle. Es decir, Jesús sabía perfectamente que Lázaro había muerto. Jesús sabía perfectamente que Lázaro iba a morir. Pero como estamos diciendo, todo está bajo el control divino del Señor. Por eso esa situación que en este tiempo ha venido a su vida,
Esa situación por la que usted quizás se ha estado preguntando, pero Señor, ¿y por qué a mí? Y Señor, ¿por qué me ha venido esto? Esa situación por la que quizás usted ha estado cuestionando a Dios y usted se ha hecho una serie de preguntas del por qué ha sucedido aquello. Recuerde, Dios está bajo control. Y Él tiene la salida a esa situación que usted está atravesando. Si usted lo cree, diga amén y pronúnciese a través de esta transmisión diciendo amén, diciendo gloria a Dios, aleluya. Pero yo estoy seguro de que Dios ha permitido la prueba. Estoy seguro de que Dios ha permitido el problema. Estoy seguro de que Dios ha permitido la enfermedad. Estoy seguro de que Dios ha permitido la crisis económica porque Él quiere glorificar su nombre. No hay absolutamente nada que se escape del control de Dios. Por eso, si seguimos leyendo acá, dice la palabra, el verso 13. Pero Jesús decía esto de la muerte de Lázaro, y ellos pensaban que hablaba del reposar del sueño. Entonces Jesús les dijo claramente en el verso 14, Lázaro ha muerto. Y me alegro por vosotros de no haber estado allí para que creáis. Mas voy, dice Jesús, mas vamos a Él, mas vamos a Él. Entonces, mis hermanos amados, en esta noche podríamos decir, Dios tiene el control de la enfermedad, Dios tiene el control de las deudas, Dios tiene el control del problema, Dios tiene el control, mis hermanos amados, de todas aquellas situaciones que pueden suceder a su vida. De las manos de Dios no hay nada que se escape. De las manos de nuestro Dios no hay absolutamente nada que se escape. Por eso yo espero en esta noche que usted pueda estar entendiendo y comprendiendo esta palabra, porque sabemos que Dios está en control de ese problema físico, de esos quebrantos de salud, hermanos amados, de esa crisis económica, de esas deudas, de la situación de desempleo. Dios está en control de su negocio, Dios está en control de sus familias, Dios está en control de esta situación que nosotros estamos atravesando a nivel mundial. Lo único que necesitamos nosotros es poder descansar en Él. Por eso, si usted cree que Dios está en control, no permita que esa situación, que ese proceso por el que usted está atravesando le mortifique más. Si usted está completamente seguro y confiado de que Dios está en control y que lo que ha venido a su vida, lo que ha venido a su hogar, lo que ha venido, hermano amado, a su familia, si usted está plenamente convencido de que Dios está en control, no permita entonces que esa situación le mortifique más. No permita que esa situación le robe la paz. No permita que esa situación le robe el sueño. No permita que esa situación pueda afectar su estado de ánimo, sino que usted en esta noche que ha confesado que Dios está en control, entonces levante su ánimo. Aférrese al Señor. Aférrese a las palabras, a las promesas de Dios. Jesús se dirige a la casa de María y de Marta, allá donde Lázaro ya ha sido sepultado, porque ya para este tiempo dice la palabra que Lázaro tenía 4 días de que había muerto. Hacía 4 días que a Lázaro le habían dado sepultamiento. Él ya se encontraba en la tumba y pareciera que a lo que Jesús se iba a enfrentar era algo imposible. Y es que precisamente, amados hermanos, hemos conocido y hemos confiado en el Dios de lo imposible. Yo no sé si usted dice amén.
pero hemos confiado en el Dios de lo imposible, en el Dios que todo lo puede, en el Dios que aún por muy negativo, por muy contrario, por muy adverso, por muy oscuro que se ve el panorama, Él hace que todas aquellas cosas que se ven imposibles se hagan posibles para la gloria de su nombre. Él hace que todas las cosas que son difíciles o que están fuera de nuestro control, hace que se hagan posibles para la gloria de su nombre. Por eso no permita usted que esa situación que ha venido a su vida le pueda estar mortificando. Usted descanse en el Señor. Por eso compartimos esta palabra, para que usted pueda encontrar descanso en el Señor. Usted no permita, hermano amado, que la situación, el problema, la crisis, las deudas o cualquier otra situación le pueda estar mortificando. Usted descanse plenamente en el Señor. Descanse plenamente en Él. Porque la pregunta es, ¿realmente ¿tiene Dios el control de su situación? Esta es una pregunta. ¿Realmente considera usted que realmente Dios tiene el control de su situación? ¿Considera usted que Dios está en control del asunto que usted está atravesando? Porque si usted lo cree, entonces, amado hermano, cuando Dios tiene el control de todas las cosas, usted y yo vamos a tener paz. Vamos a tener paz, porque sabemos que Él cuida y Él guarda de nosotros, y que Él ha permitido la prueba. Y tal como dice el apóstol Pablo, juntamente con la prueba, Él también dará la salida. Él también dará la solución. Por eso, si usted considera de que Dios está en control, entonces en esta noche tenga paz. En esta noche tenga reposo. En esta noche descanse en el Señor, porque Él cuida de usted. Él cuida de los suyos. Él cuida de su familia. Él está bajo control de todas las cosas. Ahora, si nosotros estamos tratando de controlar la situación, entonces tenemos problemas. Si nosotros estamos tratando de controlar la situación que estamos enfrentando, entonces nos encontramos bajo una situación bastante grave. Pero en esta noche necesitamos permitir que el Señor tome el control de todas aquellas cosas que suceden a nuestro alrededor. No hay nada que se escape del control de Dios, amados hermanos, amada iglesia. La Escritura claramente nos muestra, y si gusta, para ir concluyendo esta palabra, porque pues el tema es bastante extenso, es bastante amplio, pero creo que hemos estado mencionando algunas pautas que nos ayudan a nosotros a entender que Dios está bajo control. Que no importa lo que sucede a nuestras vidas, que no importa lo que suceda a nuestro alrededor, no importa, mis hermanos amados, qué tan difícil, qué tan contrario, qué tan negativa pueda ser la situación que estamos atravesando. Que no se nos olvide, amada iglesia, que Dios está bajo control, que no hay nada que se escape de sus manos, de las suyas y de las mías. Quizás la situación se escapa, quizás nosotros no podríamos solucionarla, pero de las manos de Dios, Él todo lo tiene controlado. Aquí dice la Escritura en el versículo 21, estamos leyendo Juan 11, verso 21, cuando Marta escucha que Jesús había llegado a Betania, sale a encontrarle y le dice las siguientes palabras, verso 21. Y Marta dijo a Jesús: Señor, si hubieses estado aquí, mi hermano no habría muerto. Mas también sé ahora que todo lo que pidas a Dios, Dios te lo dará. Y Jesús le dijo: tu hermano resucitará. Marta le responde diciendo: yo sé que resucitará en la resurrección en el día postrero. Jesús le dice a Marta: yo soy la resurrección y la vida. El que cree en mí, aunque esté muerto, vivirá. Y es que, hermanos amados,
Si tan solo no nos atrevemos a creerle a Dios. Si tan solo nos atrevemos a confiar en Dios. La palabra dice que todo es posible. Al que cree todo le es posible. Y son palabras literales que Jesús le está diciendo a Marta. Y hoy nosotros creemos también que si tan solo nos atrevemos a creer en lo que el Señor ha dicho, veremos la gloria de Dios. Por eso, como mencionábamos al inicio, esa situación, ese problema, esa adversidad, ese proceso por el que usted está atravesando es para que el nombre del Señor sea glorificado. Usted va a ver el obrar de Dios, usted va a ver el accionar de Dios en ese problema, en esa situación, en esa crisis, en esa enfermedad. Usted va a ver a Dios, hermano amado, glorificándose en esa situación que quizás le ha estado atormentando, esa situación que quizás le ha estado afligiendo. Usted, hermano amado, verá cómo Dios se glorifica a través de ese proceso que usted ha sentido que ha sido bastante difícil y que probablemente usted ha pensado que no saldrá de él. Usted va a salir victorioso, usted va a salir triunfante, usted va a salir vencedor, porque esa situación que usted está atravesando es para que el nombre del Señor sea glorificado. No sé si usted dice amén ahí donde se encuentra. Dios tiene el control de todas las cosas que acontecen a nuestro alrededor. Y la Escritura nos muestra claramente que Jesús, si quiere nos adelantamos hasta el verso 33. A mí me impresiona este texto y me impresiona cómo el Señor, y oiga esto, hermano amado, tal como ya lo habíamos mencionado, nuestro Dios no pasa por alto todo lo que usted y yo pasamos. El Señor no pasa por alto, Él no ignora absolutamente nada de lo que sucede en su vida. El Señor conoce su dolor. El Señor conoce su angustia. El Señor conoce el sufrimiento que usted ha estado teniendo. Quizás usted ha estado atravesando por un proceso bastante difícil. Y quiero decirle, el Señor no pasa por alto nada, sino que el Señor todo lo sabe, todo lo conoce. Y escuche esto, el verso 33 dice: Jesús entonces, al verla llorando, porque Jesús ve que María está llorando, dice el verso 33, entonces Jesús, al verla llorando y a los judíos que la acompañaban también llorando, dice la palabra que el maestro se estremeció en espíritu y se conmovió. A mí me tocan estas palabras, hermanos amados, porque por un momento puedo imaginarme a nuestro Dios siendo conmovido por esa situación, por ese proceso que usted está atravesando. Pero quizás usted y yo en este momento no hemos logrado entender o comprender por qué Dios está permitiendo ese tiempo de prueba. Quizás usted y yo en este momento no logramos entender o comprender por qué Él está permitiendo esa situación que ha venido a golpear su vida, que ha venido a golpear a su familia. Quizás esa situación que ha venido a golpear su economía. Quizás esa situación, hermano amado, que se ha escapado de su control. Quizás usted no lo conoce, no lo comprende, pero Dios conoce cómo usted ha estado padeciendo, cómo usted ha estado sufriendo. Aquí la palabra a mí me gusta y me conmueve porque dice que Jesús, al ver llorando a María y a las personas que estaban juntamente con él, dice, Él se estremeció en espíritu y se conmovió. Y aparte de eso, dice el verso 35, que Jesús también lloró. ¿Puede usted imaginar cómo el Señor también sufre cuando usted sufre? El Señor llora cuando usted llora. Pero hay procesos que quizás son dolorosos para nosotros en esta vida, en esta tierra. Pero Dios sabe por qué los permite. Quizás en esta vida probablemente no encontraremos alguna explicación a cada uno de ellos del por qué Dios los permite.
Pero lo que sí sabemos es que en cada uno de ellos el Señor glorifica su nombre. Y tal como quizás este proceso fue bastante doloroso para estas dos muchachas, y por qué no decirlo también para Lázaro, pero al final fue un proceso de victoria. Porque dice entonces el verso 38, ya para ir concluyendo, dice el verso 38 del capítulo 11 de Juan: Jesús, profundamente conmovido otra vez, vino al sepulcro. Era una cueva y tenía una piedra puesta encima. Dijo Jesús: quitad la piedra. Marta, la hermana del que había muerto, le dijo: Señor, hiede ya, porque ya es de 4 días. Jesús le dijo: ¿no te he dicho que si crees verás la gloria de Dios? Entonces quitaron la piedra de donde había sido puesto el muerto. Y Jesús, alzando los ojos a lo alto, dijo: Padre, gracias te doy por haberme oído. Yo sabía que siempre me oyes, pero lo decía, dice, o lo dijo por causa de la multitud que estaba alrededor, para que crean que tú me has enviado. Y habiendo dicho esto, clamó a gran voz: Lázaro, ven fuera. Y el que había muerto salió, atadas las manos y los pies, con vendas y el rostro envuelto en un sudario. Jesús les dijo: desatadle y dejadle ir. El que había estado muerto había vuelto a la vida. Quizás era un evento bastante difícil e imposible, pero como estamos hablando, el Dios que tiene el control de todas las cosas hace que aún aquellas cosas que puedan verse difíciles, negativas, aquellas cosas que quizás nosotros consideramos que no tienen solución o que no tienen salida, Él todo lo tiene bajo control. Por eso en esta noche, amados hermanos y hermanas, usted que ha estado pendiente de este mensaje, de esta transmisión, le pregunto: ¿cuál es ese problema que usted está atravesando? ¿Cuál es esa situación que se escapa de su control, que se escapa de sus manos, que se sale de sus manos? ¿Cuál es esa situación que usted está atravesando en este momento? Si usted pudiera ubicarla o identificarla por un nombre, yo le invito para que en este momento usted identifique a ese problema, a esa situación, a esa crisis, a esa enfermedad, lo que sea. Yo no sé cuál sea el proceso, el problema, la situación que usted esté atravesando. Pero yo sí quiero pedirle en este momento, usted identifíquele por un nombre. Y quiero que en este momento usted juntamente conmigo podamos orar. Y podamos pedirle a aquel que tiene el control de todas las cosas, que se glorifique en ese problema el cual usted va a llamar por nombre. Si es una enfermedad, usted dígale: enfermedad, esta situación, esta crisis, este problema. Y si usted conoce y sabe el nombre de la enfermedad, llámele por su nombre y dígale: esto es para que el nombre de Dios se glorifique. Y si usted lo cree, entonces yo le invito para que se una juntamente con nosotros en este lugar y podamos orarle a nuestro Dios con fe. Podamos orarle al Señor con toda seguridad y con toda confianza. Padre, te damos gracias. Te damos muchas gracias, Señor, porque tú estás cerca de los quebrantados de corazón, dice tu palabra. Cercano está Jehová a los quebrantados de corazón. Hoy podemos ver, Señor, muchos de tus hijos, muchas de tus hijas, muchas de las familias que han sido golpeados, que han sido afectados, que han estado atravesando por diferentes problemas, por diferentes situaciones. Hoy podemos ver a diferentes hermanos y hermanas, familias, Señor, que están atravesando por procesos bastante difíciles,
bastante dolorosos, bastante adversos, quizás con un panorama, con un cuadro bastante oscuro, bastante nublado, quizás, Señor, esa situación que tus hijos que se han unido a esa transmisión, quizás el panorama que ellos están atravesando es bastante contrario. Quizás, Señor, para ellos no hay salida, quizás ellos consideran que no hay solución a esa situación, a ese problema, a esa adversidad, pero hoy hemos entendido y hemos comprendido que tú estás en control de todo lo que sucede, de todo lo que pasa en nuestras vidas, de todo lo que sucede en nuestros hogares, de todo lo que sucede en nuestras familias, de todo lo que acontece, Señor, a nuestro alrededor. Tú estás en control. Por lo tanto, en esta hora oramos e intercedemos por cada uno de los hermanos que se han unido en esta noche a esta transmisión, y en especial cada uno de tus hijos que están atravesando por situaciones difíciles. Quizás nosotros desconocemos muchas de ellas, pero hoy oramos para que aquellos que están atravesando por problemas de salud, por favor, Señor, visita a aquellos que están atravesando por problemas de salud. Ahí donde está el dolor, ahí donde está la enfermedad, ahí donde está la crisis. Ahí, Señor, enviamos tu palabra para que tu palabra fluya, para que tu palabra sople vida, para que tu palabra sople salud, tu palabra fluya en sanidad para la gloria de tu nombre. Visita a aquellos que están atravesando quebrantos de salud. Pon tu mano de poder, restaurándole, Señor, para la gloria tuya. Para ti no hay nada imposible. Te hemos conocido como el Dios de lo imposible. Oramos por aquellos que están atravesando crisis económicas, crisis financiera, aquellos que están atravesando por deudas. Hoy oramos, Señor, porque tú eres el Dios de la bendición, el Dios de la provisión, el Dios que provees. Tú eres el Dios que suples, tú eres el Dios que bendices, y a ti clamamos, a ti oramos para que visites cada hogar, para que visites cada familia. Yo estoy seguro que allí tus hijos se han unido a este clamor, y Señor, mira la fe de ellos, mira la fe, la seguridad, la convicción con la que cada uno de ellos oran, con la seguridad y la convicción, con esa confianza con la que ellos claman por su necesidad. Glorifícate ahí donde ellos se encuentran. Que tu Espíritu Santo fluya, que tu Espíritu Santo fluya, que tu Espíritu Santo les ministre. Señor, en el nombre de Jesús, muévete a favor de tu pueblo, a favor de tus hijos. Interviene cualquiera que sea el problema, interviene cualquiera que sea la necesidad, cualquiera que sea la situación que tus hijos, que las familias que se han unido a esta transmisión están atravesando. Visítales, interviene. Sabemos que tú ya estás en control de esa situación, de ese proceso en el que tus hijos se encuentran. Y hoy queremos pedirte que, por favor, Señor, da de tu paz. Da de tu paz, Señor, a cada hogar. Quizás, Señor, ha llegado la angustia, quizás ha llegado la desesperación. Quizás, Señor amado, ha llegado la aflicción. ¿Por qué no decirlo? La duda. Pero hoy queremos pedirte que tu Espíritu Santo sople paz, que tu Espíritu Santo ministre de tu paz, de tu reposo, que tu Espíritu Santo pueda traer tranquilidad, seguridad, reposo, confianza, porque tú estás en control. Bendice a tu pueblo, bendice a tus hijos. Hoy oramos por cada uno de ellos. Y Señor, en tu nombre les bendecimos. En tu nombre bendecimos a cada uno de tus hijos. Y te pedimos que derrames de tus bendiciones
sobre cada uno de ellos y que por favor, Señor, les socorras. Socorre cada hogar, socorre cada familia y que cada uno de ellos puedan ver tu mano poderosa obrando en esa situación, en ese problema, en esa adversidad. Para la gloria de tu nombre, te damos gracias en Cristo Jesús. Amén, Señor. Amén. Nuestra confianza está puesta en nuestro Dios. Yo le invito para que no deje de confiar en el Señor, que su confianza pueda estar puesta en el hacedor de milagros, en el hacedor de maravillas. Nos alegra, mis hermanos amados, verles acá con nosotros conectados. Les bendecimos a cada uno de ustedes. Les animamos para que siempre se unan y que juntos siempre podamos glorificar a nuestro Dios. Podemos ver que todos los que iniciaron desde el principio están acá conectados y otros más se han unido a nuestra transmisión. A cada uno, mis hermanos, les bendecimos, les abrazamos y les animamos para que nuestra confianza pueda estar puesta en el Señor. Y recuerde, Dios siempre tiene el control. Por lo tanto, no hay por qué desesperarnos. No hay por qué atemorizarnos. Dios está en control de todas las cosas. Disfrute esta alabanza con la que terminamos este precioso momento. Disfrútela y permita que también esta alabanza pueda seguir ministrando su corazón. Que Dios les bendiga a todos. Bendiciones. Te entregamos todo. La familia, los hijos, matrimonio, dificultades, enfermedades, todo lo ponemos en tus manos. Porque Dios siempre tiene el control. Vamos, canta. ¿Por qué desesperarme? Dios siempre tiene el control. ¿Por qué atemorizarme? Dios siempre tiene el control. ¿Por qué yo voy a cuestionarle? Oye, Richie, y aunque no entienda lo que sucede, vivo tranquilo, yo vivo en paz, porque Dios siempre tiene el control. Soy bendecido, duermo tranquilo, yo vivo en paz, porque Dios siempre tiene el control. Arriba. Dios siempre tiene el control. ¿Por qué desesperarme? Cántalo conmigo. Dios siempre tiene el control. ¿Por qué atemorizarme? Dios siempre tiene el control. Porque yo voy a cuestionarle, y aunque no entienda lo que sucede, vivo tranquilo, yo vivo en paz. ¿Por qué? Porque Dios siempre tiene el control. Soy bendecido, Lizzy, soy bendecido, duermo tranquilo,
Yo vivo en paz, porque Dios siempre tiene el control. Cántalo conmigo. Dios siempre tiene el control. Porque desesperarme, Dios siempre tiene el control. Atemorizarme, Dios siempre tiene el control. Porque yo voy a cuestionarle, y aunque no entienda lo que sucede, vivo tranquilo. Yo vivo en paz, porque Dios siempre tiene el control. Soy bendecido. Soy bendecido, duermo tranquilo. Yo vivo en paz, porque Dios siempre tiene el control. Porque Dios siempre tiene el control.